Bueno, hoy vamos a hablar un poco del bezu del nataliegu. El bezu del nataliegu es un bezu astur perantiguo en el que las nescases quemábase un tueru de carballo el día 24 de Avientu, ¿no? La noche de Nadal. El tueru después de quemarlo, lo que era el tizu, guardábase porque decían que protegía la casa de relámpagos, de gorrios, de bruxes, ¿no? Además decían que les cenices tirábanse per les tierres y na corte para que los animales no tuvieran enfermedades y fuera un buen año, un año de riqueza. Podemos decir, también contaba Alberto López Peña, que por ejemplo en Llaviana nos contó un paisano que a los niños regalábase la noche de Nadal, el 24 de Aviento, unos bollinos de pan dulce, un poco parecido a lo que hoy podrían ser les marañueles de Avilés. Y además también, eso ya encaleado en caso, también recogimos de que se regalaban un puñadín de castañas amagostáis a los niños esta noche. Claro, la pregunta es cómo podemos recuperar, asolellar este bezu agora, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Y la respuesta es fácil, incorporándolo a lo que sería la decoración navidiega de las casas. Entonces, pues el tronco podía ser como una especie de árbol de Navidad o otro elemento decorativo, que podría ponerse los bollinos, como nos contaron, en riba de un mantelín, y los regalos, pues en vez de ponerlos al lado del árbol de Navidad, podían ponerse allá o del tuero. Y para darle un carácter simbólico asturiano, pues podías ponerse, pues por ejemplo, una montera picona al tuero, ¿no? Todas estas cosas también estamos relacionándolas con las nuevas tradiciones, como por ejemplo el angulero y los yendadores. Y entonces un poco en esta semilla lo que vemos sería un resumen de todo lo que sería la nueva Navidad asturiana, la recuperación del nataliego, los ramos de Nadal y los personajes máxicos como el angulero y los yendadores, en este caso los ruleros de Áviles.